Compatriotas presentes en este hemiciclo y en todo el territorio nacional a través de los medios de comunicación, ciudadanos diputados, ciudadanas diputadas, representantes del poder popular, familiares, amigos, combatientes del 60, guerrilleros del bachiller. A quienes fuimos electos como diputadas y diputados en el proceso electoral realizado el 26 de septiembre del 2010, por ser expresión de la voluntad popular, nos corresponde para el nuevo periodo legislativo 2011-2016. La Asamblea Nacional, como órgano del poder popular, es multiétnica y pluricultural. Aquí están los aborígenes, los negros y las negras, los mestizos y mestizas. Aquí esta Asamblea Nacional pues es verdaderamente nacional, sin perseguidos ni perseguidores, sin odios ni rencores. Esta Asamblea ha sido posible porque vivimos en un país libre, donde estamos constituyendo la igualdad social sobre los medios de producción y en el ejercicio del poder, porque contamos con un sólido poder electoral que garantiza pulcritud, rapidez e imparcialidad, donde el pueblo expresa su voluntad libremente y sin ningún tipo de dilación, haciendo públicos los resultados tal cual como se produjeron. Esta Asamblea Nacional se instala hoy en medio de un contexto político complejo, difícil y exigente para Venezuela, Latinoamérica y el mundo. Dificultades que están preñadas de grandes posibilidades para el pueblo de enfrentar y derrotar a los dominadores, explotadores, expoliadores de la riqueza material y espiritual de las naciones y de los pueblos. Con la sociedad de clase, basándose en la ignorancia del pueblo, la barbarie y la represión, nos impusieron la esclavización del trabajo mediante el sistema de metabolismo social del capital y el tipo de capital, trabajo asalariado y Estado, como lo define el humanista y filósofo húngaro István Besáro. Hoy el mundo de los dominadores está en franca descomposición histórica y política. Por eso no encuentran argumentación teórica o científica seria sustentada en la verdad y en la historia para sostener su sistema. Sus voceros, filósofos, políticos y economistas, se les fracturó sus teorías frente a la realidad histórico-concreta y frente a la dramática lucha de clases de ayer y de hoy, dirigida por el pueblo. Así, por ejemplo, el filósofo alemán Kant, con el espíritu comercial supuestamente de la gente y su concepto del infinito absoluto. Hegel y la astucia de la razón y el concepto del capital permanente o universal. Adam Smith y la mano invisible del mercado. Keynes y la regulación del gasto público a través del Estado capitalista. Joseph Stiglitz, al tratar de corregir los males de la globalización neoliberal, o desde las Naciones Unidas en los últimos 65 años, a través de foros o reuniones diversas, al tratar de corregir las limitaciones del mundo burgués, han elaborado teorías que hoy son obsoletas. El año pasado, con la reunión de Copenhague en Dinamarca
y de Cancún en México para el asunto climático, o la de Seúl, Corea, con el grupo de los 20, no hubo acuerdo que favorezca los intereses de la humanidad y del planeta. La República Popular China hizo una propuesta de 5 puntos que contemplaba luchar por un crecimiento fuerte, duradero y equilibrado entre los países, tomar partida por un comercio abierto, promover un desarrollo coordinado y equilibrado, reformar el sistema financiero internacional y emparejar la diferencia en el desarrollo. No obstante ser una propuesta conciliadora y contradictoria, no hubo ningún acuerdo. En su declaración final plantean luchar por un sistema de tasas de cambio más determinado por el mercado y abstenerse de devaluaciones competitivas de moneda, y acuerdan volverse a reunir 6 meses después, en el 2011. Desconociendo el contenido de la declaración, el gobierno yanqui le inyectó a la economía norteamericana más de 600.000 millones de dólares, lo que inevitablemente agravará la inflación mundial, por cuanto estamos en presencia de una economía norteamericana endeudada en trillones de dólares, con emisiones de papel moneda que no tiene respaldo en la Reserva Federal de Oro ni en la economía real productiva norteamericana. Es una economía, es una deuda realmente impagable. El capital es una categoría histórica, dinámica, y la fuerza social con la que se corresponde aparece en forma de capital monetario, mercantil, etcétera, muchos siglos antes de que surgiera el capitalismo, el cual aparece en la sociedad feudal europea en los siglos XII y XIII de la actual era cristiana. Se consolida en el siglo XII, el siglo XV y XVI, con la aparición de los estados nacionales y de la doctrina del mercantilismo, y no llega por invasión, conquista y colonización española en agosto de 1498 por la población de Macuro en el oriente del país, y desde allí empezó nuestra desgracia y la lucha por la soberanía, que no ha concluido aún. Agua. Resistimos, tuvimos guerra y como dio Bolívar nos impusieron la odiosa división de clases y de colores. Se consolida entonces esta situación con la presencia del imperialismo yanqui, la imposición de un modelo minero petrolero con la dictadura de Juan Vicente Gómez y el puntefijismo en el siglo XX pasado. En febrero de 1989 se abre una nueva coyuntura política y como pueblo nos levantamos contra el paquete neoliberal de Kahr. Se inicia el desarrollo de la transición del capitalismo subdesarrollado, atrasado y dependiente hacia el proyecto bolivariano socialista del siglo XXI, con la República Bolivariana de Venezuela en construcción y la Revolución Bolivariana como síntesis de las luchas del pueblo en su camino hacia la libertad y la felicidad posible. Tenemos que derribar los viejos poderes que nos vienen de la antigua Capitanía General de 1777 y que se perfeccionaron o se reordenaron con la República de Páez, que ha vivido cambios hasta 1999, cuando bajo el liderazgo del comandante Chávez aprobamos en referendo popular el texto constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, derogando en forma expresa y definitiva el fundamento constitucional del Estado oligárquico constituido en la realidad por la oligarquía heredera de los invasores europeos y sus descendientes, entrando en consecuencia en franca descomposición política y como puedo profundizando
la marcha en el proceso de constitución del nuevo Estado como la forma de República Bolivariana. Mientras tanto, el capitalismo nacional de libre competencia que se desarrolla en Europa, Estados Unidos y Japón se transforma en imperialismo. A fines del siglo XIX se conformaron los bloques de poder por el dominio del mercado internacional mediante el reparto del mundo que los condujeron a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Se avanzó en la globalización neoliberal y la centralización del capital financiero especulativo. Con el desplome del bloque soviético a fines del siglo XX se impone la unipolaridad yanqui, pero ahora en este siglo XXI se agudiza la crisis estructural y sistémica del capitalismo que se expresa hoy en los países que constituyen el centro del capitalismo desarrollado. Esa realidad está a la vista de todos. La crisis del mundo capitalista se enunció a temprana edad en el célebre manifiesto de Marx y Engels de 1848. Y ahora István Bezarro señala, cito, la globalización capitalista no funciona ni puede funcionar porque no puede superar las contradicciones y los antagonismos inconciliables manifiesto a través de la crisis estructural global del sistema. La globalización capitalista en sí misma constituye la manifestación contradictoria de esa crisis y trata de trastocar la relación causal-efecto en un vano intento por remediar algunos efectos negativos mediante otros efectos proyectados ilusamente porque es incapaz estructuralmente de abordar sus causas. La tendencia indica que la víctima, es decir, los trabajadores, las trabajadoras y los pueblos del mundo desarrollarán sus luchas en la perspectiva de salir del capitalismo en crisis, abriéndose la larga transición en un capitalismo global hacia un socialismo global. Con la ruptura de la monopolidad yanqui se entra en la conformación de nuevos bloques de poder, en la lucha por la hegemonía, y así tenemos el bloque Shanghái, integrado por la Federación Rusa, la República Popular China, la India y otros estados, la Comunidad Económica Europea, Mercosur, UNASUR, ALBA, ASA, etcétera, etcétera. Marchamos sin duda hacia una multipolaridad donde la política de alianza y de maniobra juega un papel fundamental. El imperialismo yanqui ha perdido la iniciativa política, diplomática y de masa, por lo menos en América Latina y el Caribe, pero mantienen aún el control de la economía mundial con el dólar, no obstante la devaluación vertiginosa que ha tenido desde los acuerdos de Bretton Woods en 1944, acuerdo que ha sido violado desde la década de 1970 con el gobierno de Nixon hasta el día de hoy con el gobierno de Obama. Recordar que la emisión de dólares debía hacerse 35 por una onza oro y hoy en día están por los 1.200 dólares conservadoramente. Este dominio lo mantiene la dictadura también mediática mundial y sus corporaciones informativas, pero con la comunicación popular alternativa, el despertar de los pueblos, el análisis crítico de la noticia y la información, Telesur, Radio Sur, la cadena árabe Al Jazeera, etcétera, derrotaremos a la manipulación y el terrorismo mediático. Otro elemento de poder, el poderío expresado en el complejo militar industrial y su política de guerra y fascismo. Vienen siendo enfrentadas en Irak, Afganistán, los palestinos y las infinitas formas de luchas y organización de los pueblos, los estados independientes y las revoluciones consideradas en el siglo XX y XXI. Estamos amenazados permanentemente por el estallido de una guerra nuclear. En consecuencia, no tenemos todo el tiempo del mundo para conquistar la paz y la amistad entre los pueblos.
La humanidad y el planeta están amenazados por la potencia yanqui, que es la única que no dudó en usar la bomba atómica en Nagasaki e Hiroshima. El imperialismo yanqui sigue siendo poderoso y peligroso. Sus gobiernos han sido invasores en el siglo XIX, en el siglo XX y en el siglo XXI. Es justo reconocer el esfuerzo a través de sus reflexiones que viene haciendo el comandante de la Revolución Cubana, camarada Fidel Castro. Que continúa como siempre en la trinchera nacionalista, antiimperialista y socialista, tratando de contribuir a despertar conciencia frente a los peligros que amenazan la existencia de la humanidad y el planeta. El proyecto neoliberal burgués se plantea la eliminación del Estado-nación periférico y su limitada soberanía, pretendiendo impulsar a Estados Unidos como Estado-nación hegemónico, con sus organizaciones supranacionales en función de impedir la liberación nacional de los pueblos y recolonizar el planeta bajo su dominio. Para ello han utilizado el argumento de la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, dentro de un proceso de reordenamiento en la lucha por la hegemonía mundial. Esta Asamblea Nacional se instala hoy en la ciudad de Caracas, cuna de nuestro libertador Simón Bolívar, en la era bicentenaria y en el marco de la campaña admirable 2010-2012. Tiene como base el texto constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, las líneas de estrategia contenidas en el Plan de la Nación Simón Bolívar 2007-2013 y todas las leyes nacionalistas, antiimperialistas y comunales aprobadas en los periodos anteriores de esta Asamblea Nacional, como parte de la lucha orientada a resolver la larga crisis histórica que como pueblo padecemos desde 1498, cuando nos llegó desde Europa el mercantilismo y nos mercantilizaron nuestras vidas, que era comunal, como lo ratifica la historia de nuestros pueblos aborígenes, con más de 15.000 años de existencia, que hay que estudiar y que hay que debatirla aquí. Nosotros descubrimos en ello la propiedad privada como justificación para cometer el robo más grande de la historia y el genocidio más prolongado. Descubrimos la propiedad privada como instrumento de esclavización del trabajo por una minoría en función de sus intereses mezquinos y como instrumento de opresión de los países europeos contra nuestras comunidades. También descubrimos nuestra capacidad de resistencia, de unidad y de lucha prolongada hasta vencer, y hoy estamos venciendo. En el siglo XX, el dominio de los Estados Unidos ha ratificado la irracionalidad del sistema capitalista, al generar el irreparable daño ecológico que se manifiesta en cambios climáticos productores de copiosas lluvias que derrumban cerros y destruyen los ranchos de quienes nunca han tenido el derecho a la propiedad privada, a una vida digna y a unos enseres básicos. Seres humanos que son lanzados por las torrenciales lluvias a la intemperie. Desde los escombros y lodazales, bajo la dirección del comandante Chávez, nos levantamos como pueblo y transformamos a Miraflores en cuarteles, los ministerios y otras instituciones públicas en hogares de transición hacia una vivienda digna, donde hemos concentrado el amor y la ternura en alimentos, en seres y la atención que nos merecemos como pueblo. Los miembros de la Asamblea Nacional, cuyo periodo vence hoy, colocándose a la altura de las exigencias del momento, mediante ley habilitante,
le delegaron al presidente las facultades mínimas requeridas para tomar las medidas legislativas en tiempo oportuno para resolver tan exigente situación. En ese contexto se instala esta Asamblea Nacional. Es una experiencia que debemos estudiar, analizar y darle seguimiento, por cuanto las vaguadas seguirán presentes o los ardientes veranos como consecuencia de la reducción de la capa de ozono, el efecto invernadero, el cambio climático, el recalentamiento global, la contaminación de agua y la pérdida de espacios forestales, que son síntomas de que nos aproximamos peligrosa y aceleradamente al desastre. Hay islas que ya han desaparecido y ha surgido la figura del refugiado climático, ciudadanos sin patrias que nadie los quiere recibir. Ante este cuadro dantesco, de todo corazón les pido que nos unamos para aportar soluciones reales y efectivas, Caldera. Importantes sectores populares del mundo están amenazados por la ausencia de alimentos. Marchamos hacia una crisis alimentaria muy seria por lo que ha pasado en el Caribe y en el Pacífico, en Colombia y en Australia, aquí en Venezuela y en otros países productores de alimentos, donde se perdió la cosecha y somos todavía un país importador y no será fácil la compra de alimentos. Ya se está hablando de ventas a futuro de las próximas cosechas y en consecuencia debemos movernos con rapidez y enfrentar futuras situaciones en el marco de la política de solidaridad, de pueblo a pueblo, de gobierno a gobierno. Les pido a los compatriotas de la oposición, que nos unamos en defensa de la propiedad individual, tomando las medidas que garanticen no la necesidad necesitada producida por el capital, que incluso nos puede conducir al consumismo exagerado, sino a trabajar con el criterio del buen vivir, de la necesidad realmente necesitada en la alimentación, la salud, la educación, la seguridad, la vida, la propiedad, una vivienda digna a quienes les fue conculcada dicha propiedad, garantizar la propiedad de los enseres básicos, garantizar la propiedad a los campesinos y campesinas, a la tierra requerida para el trabajo colectivo y creador. Que nos unámonos para tomar las medidas que garanticen la propiedad social requerida para una vida digna a todos y cada uno de los venezolanos y venezolanas, para tomar las medidas que garanticen la propiedad social sobre la industria estratégica, para que tengamos todos y todas acceso igual a los productos. Estamos ante nuestro pueblo, un pueblo vigilante que va a oír y ver los discursos e imágenes por el sistema informativo de la Asamblea Nacional. Aquí y en el territorio nacional. Es libre el que desea hacerlo, decía el Bolívar. La inmensa mayoría de nuestro pueblo salió en febrero de 1989 y no ha regresado aún a su hogar. Salimos para ser libres para siempre. Finalmente, en estos 5 años que serán de debates y de confrontación, en el marco de una larga coyuntura de transición, estarán signados por 4 temas teóricos y políticos que están en la realidad, de acuerdo a nuestro juicio.
el primero, el tema del Estado, que es el tema central de toda revolución. Y aquí estamos frente a una crisis de poder del capital. Segundo, el tema del programa y de la transición del capitalismo al socialismo. Muchas revoluciones han regresado, por eso se dice tránsito. El tercer tema, el tema de la organización del pueblo y la concepción de sus instrumentos legítimos para el avance y profundización. Ello implica el tema del partido y las infinitas formas de organización y lucha de nuestro pueblo. Y cuarto, el debate sobre el socialismo bolivariano del siglo XXI, que está en la escena política en Venezuela y en el mundo, más allá que queramos o no. Finalmente, les digo, compatriotas, en nombre de nuestro procerato civil y militar, no es posible, en una perspectiva histórica revolucionaria, marchar con la sombra del capital. El capital esclaviza y oprime al pueblo. Ha llegado la hora de enterrarlo para siempre, para vivir en paz y libertad. Con esta palabra, virtualmente, esta asamblea nos volveremos a ver. El discurso del nuevo presidente de la Asamblea.